Un cordial saludo para todos. FGA Fondo de Garantías les da la bienvenida a este espacio en el que, de la mano del doctor Sergio Clavijo, nuestro invitado experto, tendremos la posibilidad de conocer aspectos relevantes en torno a la actualidad económica de nuestro país. Les agradecemos haber atendido nuestra invitación a este webinar Perspectivas Macrofinancieras en Colombia. Esperamos que sea un espacio de formación e información que nos posibilite entender las razones de las dinámicas actuales, tomar decisiones de consumo de manera consciente para cuidar el bolsillo. Este evento estará compuesto por dos bloques. En el primero escucharemos la ponencia del doctor Sergio Clavijo y finalizada su conferencia tendremos un conversatorio moderado por el presidente de FGA Fondo de Garantías, el doctor David Bocanumen Trujillo, para responder a todas sus inquietudes. Les recordamos que en esta plataforma ustedes podrán encontrar una aplicación a la derecha de sus pantallas para formular las preguntas que surjan durante el evento, las cuales estaremos recogiendo para ser abordadas en el conversatorio. Para iniciar, le damos la palabra al doctor David Bocanumen Trujillo, presidente de FGA Fondo de Garantías, quien nos dará un saludo. Adelante, doctor David. Muchas gracias, Vanessa. Te agradezco mucho la presentación y quiero iniciar dándole las gracias a estas más de 500 personas que se inscribieron para escucharnos en esta charla sobre la perspectiva macroeconómica del país y el mundo. Todo esto lo hacemos desde FGA Fondo de Garantías en el marco de los 25 años que estamos cumpliendo este año en la compañía. Son 25 años dedicados a facilitar el acceso al crédito a los colombianos. Estamos para generar confianza con el sistema financiero y apoyar a los colombianos y a mejorar su calidad de vida. Son más de 5 millones de colombianos que han podido acceder al crédito gracias a nuestro respaldo. Estos 5 millones de colombianos han podido acceder a cerca de 30 billones de pesos en crédito. Hemos ayudado a colocar en todo el sistema financiero colombiano. Bueno, sin más preámbulos, ante un ambiente de tanta volatilidad, incertidumbre que estamos viviendo a nivel mundial y en Colombia, qué mejor que contar con la participación de un experto como el doctor Sergio Clavijo, para que nos cuente y nos ilustre de qué podemos esperar para Colombia, para estos próximos meses, para cerrar el año y para el año 2023. Insisto en darle las gracias a los más de 500 personas que están en este momento conectados, escuchándonos, entre clientes y amigos de FGA. Para presentar al doctor Clavijo, pues con su amplia trayectoria y hoja de vida, intentamos aquí hacer un resumen que se queda corto pues en la presentación del doctor Sergio, pero inicio pues comentando que el doctor Sergio es economista y máster en economía de la Universidad de los Andes, doctor en economía de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. En su trayectoria profesional se ha desempeñado, entre otros altos cargos, como profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, ha sido director del Centro de Estudios Económicos de ANIF, codirector del Banco de la República, asesor de la Comisión de Racionalización del Gasto Público, entre muchos otros cargos de relevancia nacional e internacional. Su experiencia, pues, por más de 40 años en cargos de dirección y tan cerca de la situación económica colombiana y mundial, le da toda la autoridad para hablarnos sobre estos temas. Doctor Sergio, qué gusto saludarlo y nuevamente tenerlo aquí con nosotros para nuestros clientes y nuestros amigos de FGA. Gracias, David. Un gusto estar nuevamente con ustedes y, como bien mencionas, en esta coyuntura tan delicada a nivel global y a nivel local. Antes de entrar en materia, y la hay mucha, quiero unirme a las felicitaciones tras este primer cuarto de siglo, 25 años, pedaleando Fondo de Garantías para esa profundización financiera que tanto le hace falta a la economía colombiana. Así que me uno y
te he conocido ya por varios años y sé la labor muy profesional que realizas tú y todo tu equipo. Entonces, sin más preámbulos y gracias nuevamente por la oportunidad, déjenme intentar compartir pantalla con ustedes para entrar en materia que, como decía, la tenemos y mucho. David, ¿se ve bien la presentación allí? Yo la estoy viendo bastante bien. Seguramente Perfecto. todos los que estamos conectados igualmente la ven. Muy bien. Entonces, como bien se mencionaba, vamos en los próximos 40-45 minutos pasar en horizonte y con algún detalle estas perspectivas macrofinancieras de Colombia, ver qué nos está deparando. A ello, he dividido la presentación en 4 temas centrales. Obligatorio iniciar por las perspectivas globales en pospandemia, después de un año 2020 muy severo de contracción global, un rebote muy estimulante en 2021 y la aparición del conflicto Ucrania-Rusia en 2022, pues puso un freno impensable a esa recuperación y de hecho ya estamos todos en modo de expectativas recesivas para el 2023. O sea que ese es el telón de fondo obligado que en América Latina y en Colombia pues va a dictaminar cuáles son esas fortalezas de carácter estructural y cuáles las debilidades que nos van a dar el dictamen del 2023 sobre esa fase recesiva. En segundo lugar, abordar entonces el desempeño sectorial con cierto detalle de cara a 2022-2023 y nos ocupa en fondo de garantías, por supuesto, el tema de mercados financieros, donde el tema de la volatilidad cambiaria rayando en los 4.900, 5.000 en semanas recientes, tiene una incidencia tanto en la retroalimentación de la inflación como una causa tanto de tipo estructural como de carácter político, y estaremos hablando entonces como último punto de la agenda las perspectivas de la recién llegada administración Petro, que creo no equivocarme si interpreto que el grueso, inclusive de quienes no votamos por él, vimos con muy buenos ojos el primer mes de los 2 que llevamos, en la medida en que se anunció una reforma tributaria, un respeto a las guías que daba la Comisión Autónoma de Regla Fiscal y una serie de señales que nos hablaban, digamos, de una administración que se mostraba no tan adversa a los mercados en general, pero que infortunadamente en las 2 o 3 últimas semanas, de alguna manera podríamos decir, ha perdido ese rumbo de iniciación amigable con los mercados, y vamos entonces a analizar qué podría deparar todo ello. Tenemos en pantalla lo que ha sido la trayectoria de los Estados Unidos en materia de crecimiento, con una contracción marcada de 3.4 en 2020, un rebote más que proporcional, casi sacándole 2-3 puntos a esa caída del 2020 y creciendo 6%, más del doble, casi 3 veces su potencial. Y en 2022 teníamos la idea de que la economía norteamericana, antes del conflicto con Rusia y las dificultades de carácter político y comercial con China, nos hacían pensar que podía aterrizar en un crecimiento del orden del 3% en el 2022, y sin embargo estamos en una cifra que hoy pronosticamos como la mitad de ello, es decir, un 1.6 de crecimiento en 2022, con unas perspectivas de estar ya de cara a este segundo semestre y cierre del año, en el último trimestre estando en octubre, de que estamos montados sobre una fase recesiva, es decir, 2 trimestres consecutivos negativos, lo cual llevaría a que en el 2023 esa desaceleración continuaría a tasas probablemente del 1%. Si fuera 1%, podríamos concluir que se trata de un aterrizaje suave, no de barrigazo, dado que hay ciertas fortalezas del sector financiero y, como vamos a ver a continuación, cierta resistencia del mercado laboral con una dinámica que en la parte positiva
vamos a ver, tiene los mejores registros históricos en 52 años y en la parte negativa, como contrapartida de ello, una presión salarial que de alguna manera alimenta esa problemática inflacionaria que está detrás de esta desaceleración marcada del 2022-2023. Noten ustedes en la parte superior la trayectoria de la inflación, que en el primer semestre del año anterior todavía estaba tan baja como un 2%, y a lo largo del año 2021 se fue acelerando para cerrar cerca del 7%, y en lo corrido del año hemos visto ese pico de 9,1%, que se ha ido desacelerando hacia el 8,1% actual, pero que el mercado internacional lee que es totalmente insuficiente esa desaceleración como para darle tranquilidad tanto a los Estados Unidos como al mundo. Cabe entonces proyectar que la inflación, tras las alzas repetidas en la tasa de interés, que probablemente será de otros 75 puntos básicos, llevándola del punto 25 de inicios de año a cerca del 4% al cierre de este año, que aún así será difícil que la inflación se reduzca por debajo del 6,4% este año, y cabe esperar que el próximo año, dependiendo qué ocurre precisamente con el costo de los energéticos, con la persistencia de la guerra en Ucrania y Rusia, Putin llamando recientemente a 300,000 soldados a reforzar ese conflicto, nos hace pensar que probablemente no veremos la meta de inflación del 2% en el 2023 y que tocará esperar al 2024, y que es probable que la tasa repo, que cierra en 4 este año, seguramente tendrá que ir a algo cercano a 4,5% o 5% a lo largo del 2023. Por supuesto, esta subida en las tasas de interés implica un frenazo súbito con los lineamientos que acabo de mencionar y un golpe muy fuerte a los mercados, no solo de renta variable, como era de esperarse, sino curiosamente también en los de renta fija, que tradicionalmente sirven de colchón, en el sentido de que si se afecta las acciones, el mercado va y se refugia en los bonos, pero que en esta ocasión ha tenido una altísima volatilidad que ha dificultado, por lo tanto, el desempeño de los portafolios a nivel de los Estados Unidos y a nivel local. Esta turbulencia en los Estados Unidos, que se podría calificar como de moderada si el próximo año llegáramos a crecer el 1%, es mucho más fuerte en la zona euro. Noten las bolitas lila del año 2019 para atrás, bordeaban entre el 1 y el 2% de crecimiento. De hecho, en 2019, 1,2%. Viene la pandemia, golpea muy fuertemente Europa con una contracción de 4,9% y tiene un rebote más o menos proporcional. De esa misma índole, 5,3%, quiere decir que le dio mucho más duro a Europa el tema del COVID que a los Estados Unidos. Y este año, sin embargo, estaría todavía aguantando un crecimiento del orden del 3%, superior al 1,6% que mencionábamos para los Estados Unidos. Pero el próximo año, dado el origen del conflicto que golpea muy fuertemente a Alemania y en general toda la provisión de energía, incluyendo Italia y Gran Bretaña, pues hace pensar que le va a ir menos bien en el 2023 a Europa y seguramente estará en la línea contractiva. Por el momento hablamos de crecimiento prácticamente cero, pero podría ser del orden de -1% en el próximo año. Noten la volatilidad y diferenciación de los desempeños de los diferentes países, con una caída casi del 11% en España en el 2020, con un rebote de casi 7%, pero yo diría que esa volatilidad va convergiendo toda hacia una desaceleración marcada en la línea que ya mencioné, con unas perspectivas de crecimiento probablemente 0 o -1% en Europa el próximo año. Ello también proviene entonces del rebrote inflacionario a tasas del 10%, con costos energéticos que hacen temer lo peor, especialmente, por supuesto, para Ucrania, pero también para Alemania en su provisión de energía, y una inflación
de energéticos del orden del 18% y una inflación total bordeando 10%, que difícilmente caerá tan rápidamente como lo señala el gráfico. Probablemente la extensión del conflicto hará que, como en los Estados Unidos, la inflación continúe, si bien no a ritmos de 2 dígitos, seguramente a tasas del orden todavía de 4% en Europa. Y ello va a requerir una subida en la tasa repo que ha ido mucho más lenta. En el caso de Europa, no llegando al 4%, sino probablemente al 2%, debido a que está muy cuidadoso el Banco Central Europeo de no ir a agravar una situación que, como vimos, ya está con perspectivas en el plano de cero o negativo para el 2023. Decía que el elemento de desempleo en los Estados Unidos tiene en la parte benéfica estar absorbiendo una demanda agregada importante y defendiendo muchos hogares con su cuchara, pero en la parte desafiante, un reajuste salarial que ha venido promediando cerca del 6% en los Estados Unidos. Noten cómo la tasa de desempleo al cierre del 2019 era de 3,5%. Viene la pandemia y a mediados del 2020 se dispara al 13%, pero rápidamente al aparecer las vacunas y diseminarse esa cura, se llega a una tasa de desempleo de solo el 6% al cierre del 2020 y al cierre de este año se tiene probablemente una cifra históricamente baja de 3,6, 3,4. Luego parte del desafío de la Fed tiene que ver con cómo cotejar esos costos energéticos al alza con costos salariales que lo van a estar presionando y que tiene a la Fed con una lectura bastante complicada, porque tradicionalmente hubiéramos esperado un disparo de la tasa de desempleo mucho más rápida, especialmente cuando hay la cibernética y la robótica, que de alguna manera permite sustituir mano de obra. En la zona euro, la línea punteada superior roja, ustedes ven que el tema de reacción del mercado laboral es mucho más lento. Sube, por ejemplo, a finales del 2020 a 8,3 y tarda en reducirse al 6,6 y actualmente, a pesar del crecimiento aceptable del 3%, todavía la tasa de desempleo raya cerca del 7%, razón por la cual el Banco Central de Europa va piano, sin subir tan rápidamente las tasas de interés como lo mencionaba, no llegando al 4 ni al 5%, sino a una cifra más moderada del 2, eventualmente del 3% en el 2029. Hemos hablado entonces del mundo desarrollado, de Estados Unidos, de Europa. Necesariamente tenemos que referirnos al mundo de los países emergentes, caracterizado como Brasil, Rusia, India, China. La línea roja superior muestra ese gigante China, cuyo Producto Interno Bruto ya es prácticamente el tamaño de los Estados Unidos, que venía creciendo a una tasa del 6%, desacelerándose en todo caso respecto del 7% que traían décadas anteriores. Viene el coletazo de 2020 con COVID y lo tumba a un crecimiento de solo 2,3, pero todavía en la línea positiva. Prácticamente fue el país de Asia y del mundo que logró mantenerse en el plano positivo. Rebota en el 2021 a una tasa increíble del 8%, pero con su política COVID cero ha tenido que continuar en una serie de encerramiento importante que está sacrificando crecimiento y que hace presumir que este año tan solo va a crecer a tasas del 3%, prácticamente la mitad de su potencial. Acaba de cerrarse el conciliábulo del Partido Comunista cerrando filas a través de lo que se presume será una nueva dictadura prolongada tipo Mao Zedong en cabeza de Xi, y que hace pensar que por primera vez en la historia de los últimos 25 años China estaría dispuesto a anteponer la ideología por encima del crecimiento tradicional del 6%. Eso hace prever que del 2023 para adelante regresar a crecimientos del orden del 6% va a ser difícil, y
la guerra de tipo comercial, que es ya abierta y que se ha extendido al mundo de los chips, va a tener un costo de crecimiento importante para China. Esto aunado a las sanciones a Rusia, que hacen prever la línea inferior lila, que pronostica una contracción de este año del orden del 3-4%, y que el próximo año también se extendería en el caso de Rusia a una caída del orden del 1%. O sea que los bloques globales se han alineado en pospandemia de una forma algo sorpresiva. Rusia y China, de alguna manera, sobreponiendo su ideología de carácter socialista a lo que había sido un despertar de carácter económico y más amigable con Occidente, y eso hace muy difícil pronosticar entonces la trayectoria de carácter global del 2023-2024 para adelante, que obviamente va a tener un efecto negativo sobre Occidente. Por último, aparece Brasil en la línea azul. Probablemente Brasil va a reelegir a Lula el próximo domingo, y digo reelegir sacando a Bolsonaro, en el sentido de que los mandatos del 2001 al 2013, que dejaron tanta polémica en materia de corrupción a raíz de Petrobras, pues va a generar también un signo de incertidumbre sobre cómo va a ser el nuevo mandato de Lula, reemplazando un gobierno que ha sido tremendamente polémico en lo que tiene que ver con arrasar el Amazonas para profundizar su agroindustria, con problemas políticos de gobernabilidad en un gobierno claramente de derecha, con la caracterización de todos conocido de el Trump de América Latina, que seguramente estará dejando el mandato de cara a los inicios del 2023. Colombia y Brasil han sido los países de la región más castigados con devaluación. Ustedes lo ven en la línea roja. Si hago 100 el año 2017, nos hemos entonces devaluado 46% nominal y Brasil 62% nominal, pero asistimos a una alta volatilidad y un fortalecimiento del dólar que nos hace a todos, en principio, pensar que nos favorecen las exportaciones no tradicionales, pero que nos genera de alguna manera un problema de importación, de una inflación a 2 dígitos, elemento que está golpeando a Japón, a la zona euro y en menor medida a China, que se ha defendido de alguna manera administrando su tasa de cambio, pero que tocó cerca de 7 recientemente. O sea que, adicional a los problemas de energía, los problemas de inflación, la subida en las tasas de interés, el mundo asiste a una guerra de monedas que hasta el momento deja un dólar favorecido, y aquellos que tienen exposición en dólares mayoritariamente pues han logrado defenderse, mientras el mundo de las monedas emergentes se ve debilitado, encareciéndose el servicio de la deuda, que es el caso particular de Colombia y lo es también en el caso del Brasil. Este gráfico vemos el golpe precisamente que están recibiendo los portafolios a nivel global. En la medida en que suben las tasas de interés para contener la inflación, se debilitan las acciones, y vemos que las acciones en promedio del mundo desarrollado G7 han caído 15%, después de haberse valorizado 21%. Entre ellos, el Standard & Poor's ha tenido momentos de caída del 30%, se ha recuperado en días recientes, pero todavía acumula caídas del 20-22%. ¿Y qué decir de los portafolios de renta variable de emergentes muy golpeados, con caídas del 25%, como vamos a ver más adelante, a pesar de las ventas y OPAs que ha querido animar a través de ventas de acciones del GEA? Todavía registran en el acumulado año un 14% de caída en lo que tiene que ver con la Bolsa de Valores de Colombia.
Entremos en América Latina. América Latina, por supuesto, no es la excepción de esta turbulencia internacional. Ustedes ven las bolitas negras. Antes del 2019 teníamos un crecimiento muy pobre en América Latina, promediando entre 1, 2%, inclusive negativos cuando se desplomó el precio del petróleo en 2015 y 2016. Viene pandemia, América Latina cae a tasas cercanas al 7% y rebota menos que proporcional, a tasas del 6,6. Ahí ya hay una diferencia entre el rebote más que proporcional que hizo Estados Unidos, el rebote proporcional que vimos en el caso de Europa. América Latina empieza entonces a rezagarse. Y el pronóstico es que este año, en 2022, el crecimiento será de un 2,4 a pesar de tenerse precios del petróleo muy favorable a los gigantes del Brasil, de México, del propio Colombia, y se tiene una perspectiva de crecimiento prácticamente cero para el 2023. En ese contexto, los valores registrados de color azul, Colombia se resalta como evidentemente un país de resiliencia. Veníamos creciendo arriba del promedio de América Latina. En 2019 Colombia creció 3,3, América Latina 0,6. Colombia cae cerca del 7% en 2020, pero rebota más que proporcional, casi a tasas del 11% en 2021. Y la sorpresa ha sido la resiliencia de un crecimiento bastante vigoroso a tasas del 7% en 2022, pero al mismo tiempo sabemos todos, lo ha dicho recientemente el Fondo Monetario, el Banco Mundial en sus reuniones anuales que pasaron en el mes de octubre, hace una semana, que Colombia también se estará desacelerando. En mi opinión, probablemente estaremos creciendo únicamente un 1,5, dependiendo mucho de lo que pase con los volúmenes y los precios que nos deja la administración Petro, con un alto grado de incertidumbre sobre qué va a pasar con el nuevo pipeline de proyectos y qué va a pasar con las directivas de Ecopetrol e ISA, habiéndose cumplido esta semana la reunión extraordinaria que cambió la junta directiva y que, a pesar de haber dicho reiterativamente de no fracking y no nuevas exploraciones y explotaciones, ha tenido que echarse para atrás en la última semana debido al daño que está haciendo, es más precisamente de perspectivas de crecimiento para Colombia, tema que vamos a abordar más adelante. Para dar la nota positiva, digamos que a Colombia le va mejor que a la región y le va mejor que a los pares con los cuales veníamos creciendo bastante bien, Perú y Chile. Pero creo que es magro consuelo que las debilidades de tipo institucional del Perú y las debilidades de tipo institucional en Chile nos sirvan de consuelo, porque creo que todos, infortunadamente, en la región hemos decidido experimentar de forma bastante riesgosa y arriesgando todos los tres, Perú, Chile y Colombia, una trayectoria que lucía, si bien no extraordinaria, en la senda correcta de continuar reduciendo la pobreza, aún a pesar del choque tan negativo que nos dejó la pandemia. Pero hemos decidido todos optar por experimentar para mal, y ello no nos está dejando un buen balance en ninguno de estos países. Piensen que los tres grandes de la región, Brasil, México y Argentina, andan por caminos, en mi opinión, bastante erráticos, con debilidades de gobernabilidad, y es una tristeza que los tres medianos, Perú, Chile y Colombia, estemos copiando experiencia. Déjenme entonces entrar en materia en lo que tiene que ver con el desempeño sectorial de Colombia. Acá hay una gráfica que nos da una perspectiva de prácticamente 25 años, en la cual la línea azul inferior muestra que el promedio de crecimiento de Colombia ha ido bajándose del 4,5 al 3%, y como van las cosas, infortunadamente arriesgamos en caer a un promedio de crecimiento potencial del 2%, en la misma línea de lo que le ha ocurrido al Brasil. Con un agravante, la línea superior roja, que muestra la trayectoria del desempleo en Colombia,
que nos ha costado prácticamente una década bajarlo del 12 al 9% y que cuando aparece la pandemia nos dispara de desempleos del 9, 7, 10 y medio hacia el 16%. Y a pesar del buen rebote de la economía, a cerca del 11% el año anterior y 7% este año, todavía nos ha costado trabajo bajar del desempleo del 10 y medio. La pregunta de cajón es ¿qué va a pasar al tener una inflación que va a rayar cerca del 10-11% este año y que nos va a ver abocados a una negociación de salario mínimo que ya venía mal con la administración Duque al dar sin ton ni son un reajuste del 10% el año pasado y que este año por lo tanto pone un piso igual al de la inflación del orden del 10-11%. En campaña Petro mencionaba que las clases populares de Colombia se merecían un incremento del orden del 5 o del 10% real en su salario mínimo. Eso quiere decir que probablemente se van a sentar en las negociaciones que se inician ahorita a mediados de noviembre a decir que se requiere un salario mínimo que obviamente debe restituir la pérdida adquisitiva del 10-11% de inflación, pero si encima de eso queremos dar entre 5 y 10% de ganancia real, pues las negociaciones empezarán con 15 o con 20% en el salario mínimo, lo cual no se requiere un PhD en economía para concluir que ello agravaría muchísimo las perspectivas de lograr reducir la tasa de desempleo actual del orden del 11% a una cifra inferior a un dígito. Probablemente lo que va a ocurrir con una presión cercana de 2 millones de inmigrantes venezolanos y cerca de unos 100.000 o 50.000 haitianos, ponen una presión de precariedad salarial donde un reajuste del salario mínimo del 15% nos va a llevar nuevamente a la informalidad y a la precariedad en los ingresos por cuenta de un desempleo que difícilmente estaría bajando del 11%. Entonces, creo que eso es lo que tienen los empresarios en mente, de que la situación es aceptable en el 2022 con un desempleo, repito, entre 10 y medio y 11, un crecimiento del 7%, pero que la aparición global del desafío de tener que reducir una inflación del 10-11% nos agravaría tanto el mercado laboral como los mercados y los portafolios en la medida en que lo vamos a analizar a continuación. En la parte positiva, veamos lo que fue el año 2021, un rebote maravilloso después de la contracción de -7 en 2020 a casi 11%. ¿Cuáles fueron los sectores que rebotaron? En segundo renglón vemos comercio, transporte y turismo, que pesa 17% del PIB, después de haberse contraído casi 14%, creció 21% en el año 2021. Y la propia industria, pesando 12% del total, después de haber caído casi 10%, rebotó al 16%. O sea que tenemos dos sectores pivote que se han comportado, como vamos a ver, no solo muy bien en el 2021, sino también en el 2022. En la tabla media aparece la construcción, pesando 5%, después de haber caído casi 27%, rebotó mucho menos que proporcional a tasas del 6% y deja mucho que desear todavía. Realmente el salvavidas que ofrece el sector de construcción a nuestra economía por razones múltiples que podemos discutir más adelante. En la parte inferior aparece el sector agropecuario, que si bien sirvió de colchón al no decaer en el 2020, sino crecer 2%, su rebote fue pobre, a tasas del 3%, y como vamos a ver, no cabe esperar mucho más, especialmente cuando la administración Petro le ha dado la prioridad a repartir la torta antes que a ensancharla. Están más preocupados por repartir y comprar tierras que se dicen inoficiosas que por realmente hacer una dotación de vías secundarias y terciarias, proveer distritos de riego, dar, valga la pena la propaganda a fondo de garantías. Lo que se requiere es crédito rural con garantías,
no pasar de el improductivo A, las tierras al improductivo B. En ese sentido, me ha sorprendido negativamente que se antepongan los temas redistributivos a los temas de ensanchamiento, que requiere la función de producción que, repito, tiene que ver con garantías crediticias, irrigación, ganancias en productividad a través de dotación de vías, que fue lo que se dijo se iba a proveer tras el proceso de paz, y que la paz total del presidente Petro de alguna manera está, en mi opinión, olvidando de forma torpe. El tema de minería, que tuvo una caída de 16% en 2020, note que en el 2021 no rebotó absolutamente nada. Y con el tema de prohibición de fracking y palos en la rueda a todo lo que tiene que ver con el ensanchamiento de gas y de pozos petroleros, pues flaco favor le vamos a hacer a la economía colombiana en materia de crecimiento. ¿Qué pasó en el primer semestre del 2022? Un rebote muy favorable. Frente al primer semestre del 2021, pasamos de crecer ya no 9, sino 11%, con los mismos sectores que acabo de mencionar, alando el carro, comercio, transporte y turismo creciendo 19%, comunicaciones 19%, industria prácticamente manteniendo el crecimiento entre 16 y 18 que ya se traía. Construcción mantuvo el crecimiento del 7%, pero nuevamente en la parte inferior de la tabla, el sector de actividades financieras golpeado, creciendo solo 4%, el sector de minería con un rebote muy magro de solo 0.7%, y noten cómo durante el primer semestre de este año, el sector agropecuario, a pesar del buen régimen de lluvias, ha tenido un crecimiento negativo. Entonces, este cuadro debería llamarnos a todos, ojalá de primeros, el gabinete y el gobierno, de darse cuenta que no podemos amenazar la dinámica que traíamos positiva en comercio e industria, y mucho menos enterrar el sector de minería y el sector agropecuario, desviándonos con unas agendas que no son las que requiere el país en este momento. ¿Qué pasó en el primer semestre cuando miramos la dinámica desde el punto de vista de la demanda agregada? Pues sí, la demanda interna creció bien a tasas del 12%, pero miren el segundo rubro, que es la formación bruta de capital. Ella no está creciendo bien. De hecho, el temor institucional de una agenda que no corresponde a los impulsos adecuados desaceleró la inversión del 14 al 10%, y noten en el margen izquierdo cómo la inversión PIB ya no pesa el 20, el 25%, sino únicamente el 18%. O sea que si nos equivocamos, si damos las señales erradas en el sector agropecuario, en el sector minero, pues no vamos a lograr apalacar la inversión para llevarla a la tasa del 20-25%. Sí, los hogares todavía están consumiendo a ritmos del 13%, pero como sabemos, la necesidad de subir las tasas de interés está agotando de alguna manera el impulso que se traía apalancado en el consumo, y era el momento entre 2022 y 2023 de prepararnos para pasar a dar impulsos por el lado de la inversión, tema que no se está viendo. Y al gobierno se le están agotando los cartuchos por la vía presupuestal, y ya no crece al 10, sino únicamente al 6. Y en materia de importaciones, hemos visto cómo, a pesar de la devaluación, la inminencia de importar insumos fundamentales para el crecimiento, pues aceleró del 17 al 34% de las importaciones en volúmenes, y las exportaciones afortunadamente también se han propulsado a tasas del 25%, fundamentalmente por el tema de los mineros energéticos, pero todavía por debajo de lo que hacen las importaciones, lo cual implica que se está ampliando la brecha externa. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán, detrás de esa devaluación de los 4.900 o 5.000 a ritmos de 20-22%, ¿cuánto es culpa de la torpeza comunicativa
del gobierno, y yo diría que probablemente, como lo vamos a ver más adelante, la mitad es producto de heridas autoinfligidas. Es decir, si el presidente Petro y su gabinete no fueran tan activos en el tweet, probablemente deberíamos tener una tasa de cambio en 4.400, implicando una devaluación del 10%, en vez de una tasa acercándose a 5.000 con una devaluación del doble, del orden del 22%. Ya he hablado de la tasa de desempleo. Es un problema estructural que viene corrigiéndose a lo largo del 2022, pero que es totalmente insuficiente y que podría verse desbarrancada por una negociación de salario mínimo que seguramente va a arrancar en 15, eventualmente 20% de cara al 2023 y que le haría un gran daño a las posibilidades de romper la barrera del 10,5 y bajar a un 10. ¿Cómo va la cartera? La cartera en consumo va disparada a tasas del 22%, la total creciendo 14%, luego si la inflación está en 11%, todavía estamos hablando de una expansión de 3% real. El año pasado se expandió 4% real, lo cual habla bien del sector financiero que tiene unos colchones para acomodar las necesidades crediticias de la gente. El problema es que con unas tasas de interés subiendo rápidamente y con unas perspectivas de desaceleración económica, es probable que la cartera se vea golpeada. De hecho, la relación cartera-PIB ha estado estancada y bajando el 52% a solo el 46%. Quiere decir que no hay realmente mucha profundidad financiera ni crediticia, sino que estamos con un sector financiero bien provisionado y bien capitalizado, enfrentando una coyuntura global y local bastante complicada. Afortunadamente, la rentabilidad patrimonial de los bancos, que estuvo muy golpeada, no solo desde el 2020, desde el 2019 estaba en tasas del 10 por debajo del 15% histórico y ha rebotado en el año 2022 gracias a expansión de 3 o 4% real a tasas que se vuelven a ubicar por encima del promedio, pero que para el 2023 podrían verse nuevamente golpeadas por una eventual deterioro en la calidad de la cartera. El índice de solvencia ha aguantado bastante bien, estaba en 16, se redujo a 12, las últimas cifras que no alcancé a involucrar acá hablan de un regreso a índices de solvencia bancaria del 16-17%. Luego, afortunadamente, los bancos colombianos han venido aplicando la plantilla de Basilea III y están relativamente bien posicionados con retención de utilidades para enfrentar las dificultades que se darán necesariamente en calidad. Hablando de la calidad de la cartera, noten cómo, por ejemplo, la cartera de consumo llegó a mostrar deterioro a tasas del 6%, pero ha corregido al 4,5%. La de microcrédito, que mostró 8%, ha corregido a tasas del 6,12%. Inclusive la cartera comercial, que estuvo arriba del promedio en calidad vencida del 4%, ha bajado al 3,4%. Y la que mejor se comporta es la hipotecaria, como ha sido tradicionalmente, gracias a contar también con muy buenas garantías. Pero cuando uno toma el índice de cartera vencida y le suma los castigos que motu propio hace la banca, noten que estamos arriba del promedio histórico de 8,12 en esa métrica. Llegamos a tocar casi 12 en el peor momento de la pandemia del 2020 y todavía está en niveles del 9,6. Seguramente, y esto el doctor David probablemente podrá comentarnos, pues vive de esto en el día a día, hace pensar que la métrica de cartera vencida más provisiones seguramente va a regresar a los niveles del 10% en el 2023. Genera estrés, pero un estrés llevadero. Noten que nada que ver con la crisis hipotecaria del año 98, 2002, cuando este mismo indicador era el doble del cual estamos registrando hoy. O sea que no estamos avisorando para nada sistemas de estrés financiero que permitan pensar en una crisis, y creo que si hay algo que ha sido parte de la solución en estos años de pospandemia ha sido
la buena capitalización y manejo del sector financiero. La pregunta de cajón, lo que tiene que ver, ¿son las provisiones crediticias totales suficientes? Medido por el promedio de la relación de provisiones a cartera, estamos arriba del 5.3 de promedio histórico y llegamos a estar en casi 8.5 en el peor momento del 2020. Luego, de alguna manera, los colchones que se vienen manejando lucen suficientes para encarar las dificultades que puedan venir en el 2023. El comercio minorista, después del desastre del 2020, ha sido un motor importante en el rebote de la demanda agregada y en el año corrido muestra crecimientos del 7.4, que obviamente, repito, se van a ver de alguna manera golpeados por el manejo antiinflacionario y la necesidad de subir las tasas de interés. La confianza del consumidor ha estado golpeada desde las épocas de las negociaciones de paz. Obviamente cayeron a su punto más bajo en el 2020 con la pandemia y habían rebotado de alguna manera durante los comicios electorales, pero recientemente con los pronunciamientos que ha habido de la administración Petro estamos nuevamente en negativo. Esperemos que el gobierno tome nota de cuán importante es tener una sindéresis y un norte claro para que esta confianza del consumidor regrese. Esperar entonces para el 2022 un crecimiento muy estimulante, el mejor de la región, 11%, acelerándose respecto del 7%, con la misma radiografía que ya comenté, sectores de comercio e industria liderando, sector de construcción en la mitad de la tabla y factores preocupantes en lo que tiene que ver con el sector de la dinámica financiera, del sector de minería y del sector agropecuario. Entremos en el detalle de los mercados financieros. Por supuesto, el principal elemento de preocupación tiene que ver con la tasa de cambio, que estaba relativamente tranquila, promediando los 4.000 en el año y que ha saltado a cerca de los 4.900, de los 5.000. Ya comenté cómo 5.000 representa una devaluación de 22% en lo corrido del año, 4.900, 4.800 representa el 20% en lo corrido del año, y cualquier métrica que ustedes usen, sea la de promedio o la del anual, nos lleva a devaluaciones de 2 dígitos. Noten cómo esto contrasta con la relativa tranquilidad que tuvo Colombia cuando teníamos TRM de 3.700 promediando una devaluación anual de solo 1.3 a lo largo del 2021. Para el 2022, como lo mencioné, yo hubiera pronosticado, en ausencia de torpezas de comunicación y de coqueteos socialistas que nos han botado de los niveles que yo esperaba de 4.400 hacia los niveles cercanos a 5.000 y que por lo tanto nos botan a una devaluación ya no del orden del 15% que se hubiera tenido a los 4.400, sino a tasas del 22%, que de alguna manera le hacen mucho daño a la economía. Ahora, es una problemática que no tuvo que ver necesariamente con el COVID o que tiene que ver necesariamente con la administración que está llegando. Colombia tiene un problema estructural en su frente externo. Tiene faltantes del orden de 15.000 millones de dólares y ello representa una devaluación de 54% real en la última década, y obviamente si le metemos candela al fuego, pues llegamos a una devaluación que se acelera más allá de los estructurales a la medida en que se genera incertidumbre innecesaria. Las exportaciones de Colombia han rebotado de forma significativa a tasas del 46% en dólares, producto obviamente de la mini bonanza petrolera y gasífera que estamos teniendo por cuenta de la guerra en Ucrania y que bota el Brent a promediar 90 en vez de 60 o 65. A pesar de que estamos registrando en el último año exportaciones de 48.000, ellas todavía están 10.000 millones de dólares por debajo del que teníamos en el 2015, y de allí el nerviosismo
que haya a nivel internacional. Noten las cajitas de abajo que son las exportaciones no tradicionales, sin embargo, no muestran elasticidad a una devaluación del orden de 54% real. En vez de tener exportaciones no tradicionales de 20 o 25 mil millones de dólares, estamos parqueados entre los 15 mil y 16 mil, queriendo decir que todavía hay una problemática que impide que en vez de exportar, qué sé yo, 100 millones de dólares en aguacatejas, tuviéramos 700 como tiene Perú, y que en vez de exportar uchuvas por 30 millones de dólares, en el agregado tengamos exportaciones del orden de 3 mil millones de dólares de exportaciones agropecuarias que tiene Perú. Debido a ello, tenemos entonces una cuenta externa que probablemente va a estar con faltantes representando 5 puntos del PIB este año, 4,5 el próximo año, y que en la cuenta externa nos muestran que desde el año 2013, óigase bien, hemos caído a déficits en las cuentas que rayan arriba del 4% y que generan esta problemática de evaluación estructural. Ya mencioné cómo atravesamos curiosamente un déficit externo del 5%, pero no debido a la caída del petróleo que tuvimos en 2015-2016. No, tenemos una mini bonanza a un Brent de 90 y aún así tenemos faltantes. Somos prácticamente el único país grande de América Latina que enfrenta esta situación. Lo que es Brasil, Argentina, el propio México tienen superávit en su cuenta externa. Colombia tiene los faltantes de 5 puntos del PIB. Tenemos el problema de inflación que ya ilustré, que llegó al pico de 11,4, que ojalá se reduzca a una inflación del 11% al cierre de año, pero que en la línea roja ustedes ven que el subyacente, quitando alimentos, nos deja todavía con una preocupante inflación del 7,5 este año, probablemente a tasas del 5,5 el próximo año, lo cual hace que difícilmente el Banco de la República pueda bajar su tasa de forma significativa el año. Creo que el Banco de la República, al unísono, todo, a regañadientes el ministro Campo, también ha ido en la línea de subir las tasas de interés. Creo que estando en 11% la repo, 10 en la repo probablemente va a tener que llegar a 11. Y la DTF, ustedes la han visto negociándose a tasas del 12, del 14, inclusive ha habido colocaciones recientes a tasas del 15% a un año vista en portafolios de CDTs, hablando de que el fondeo del sistema bancario está bien caro y por lo tanto las tasas de interés en el lado activo también van a escalar de forma importante. Mencioné anteriormente cómo el mundo se ha visto golpeado en sus portafolios de renta variable. Colombia no es la excepción. En el año corrido, el MSCI de Colcap ha caído 14%. Y la tasa de interés escala no solo en lo que tiene que ver con los CDT, sino por supuesto en lo que tiene que ver con riesgo país, escalando en el benchmark a 10 años a tasas del 13%, eventualmente 14%. Déficit fiscal llegó a casi 8% en pandemia, el año anterior cerca de 7%, este año pensábamos que iba a estar por debajo del 6%, pero parece ser que vamos para 7%. Resta ver el resultado de la reforma tributaria. Aún así, los portafolios del exterior siguen representando el 26% de la tenencia de dólares. No se han ido porque les estamos pagando los test benchmark a tasas del 13 y 14%. Colombia atraviesa entonces, en síntesis, el peor comportamiento de sus déficits gemelos. Este gráfico muestra en el eje vertical los faltantes externos que bordean el 5,5 y en el eje horizontal los faltantes fiscales que bordean cerca del 5,5. Triste decirlo, pero en 30 años tenemos la situación más difícil en lo que tiene que ver con el financiamiento de la cuenta externa y el financiamiento de las cuentas fiscales. Era el momento para tener una administración probada con políticas ortodoxas, con norte claro, e infortunadamente creo que carecemos de ello, es lo que nos están diciendo
los mercados internacionales. Y por eso los mercados internacionales, ustedes ven Fitch y Standard & Poor's, las dos calificadoras de riesgo que nos degradaron y nos quitaron el grado de inversión. Nos queda Moody's, que todavía nos mantiene como si nada hubiera pasado en Colombia. Difícil de entender esa postura, pero nos están dando el beneficio de la duda. Nos queda el tema de la agenda pública, pero he completado ya prácticamente los 45 minutos que me había trazado, doctor David. Déjeme consultarle si le parece que paramos aquí para tomar inquietudes del público y vamos allí salpicando las respuestas de lo que creo que todos conocemos en la agenda pública. Es básicamente buenas señales con un gabinete experimentado, algunas señales positivas en la tributaria, pero malas señales en lo que tiene que ver con las perspectivas de la deuda pública y señales opacas en lo que tiene que ver con el manejo del sector justicia, el sector salud, lo que se está hablando de frenar el sector minero energético y los riesgos en las relaciones internacionales. Usted me dirá, doctor David. No, doctor Sergio, terminemos la presentación. Aquí el equipo técnico y de mercadeo viene recogiendo ya las preguntas que viene haciendo por el chat el público. Entonces yo creo que con 5 o 8 minutos adicionales y entramos entonces a resolver las preguntas del público, que aquí ya veo unas muy interesantes. Perfecto, perfecto. Bueno, entremos entonces en la parte institucional, en estos 5 minutos que nos queda, y yo diría lo que todos experimentaron en las primeras de cambio, el primer mes de la administración. Petro nos sorprendió positivamente nombrando a gente experimentada como José Antonio Campo en Hacienda, Cecilia López en Agricultura y Alejandro Gaviria en el componente de Educación, que venía de ejercer el Ministerio de Salud anteriormente. Y también nos sorprendió positivamente el tema de apuntarle a una reforma tributaria que bajo Duque había recolectado medio punto del PIB y que todos sabíamos que faltaba 1,5 que salió a buscar la administración liderada por el ministro Ocampo. También se dieron señales positivas en los primeros 30 días de la administración diciendo que la reforma pensional expropiatoria del ahorro de los fondos de pensiones no se iba a llevar a cabo por lo menos en 2022, pero infortunadamente en los últimos meses esto se ha echado para atrás y se ha generado una alta turbulencia con reformas que han sido un fracaso total particularmente en Argentina, pero también lo ha sido en México y en Perú. En la parte positiva también me uno a quienes hemos aplaudido la idea de un restablecimiento de comercio con Venezuela, que en las primeras de cambio podría subir el comercio de 500 millones a cerca de 1.500 millones de dólares y que en la zona de los Santanderes resulta ser vital para enfrentar esa desaceleración económica del 2023. O sea que arrancó bien la administración Petro, pero en los últimos 15 días realmente ha decidido echar para atrás esas señales positivas. En los 2 últimos días, el propio presidente Petro ha tenido que recular en algunos de los elementos que tallan negativamente a la economía en lo que tiene que ver con el tema de sobretasas al sector petrolero. Y aquí tenemos una radiografía que si quieren más adelante podemos entrar en detalle, pero que hacía pensar que el 1,7 de recaudo no se iba a lograr, eventualmente 1,5, pero con los últimos ajustes, probablemente estamos hablando más del orden de unos 18 o 20 billones de recaudo, que podrían ser una señal positiva si no se fueran a gastar todo ello. Pero como había 6 billones de faltante presupuestal dejados de la administración Duque, y esta administración pues decidió sumarle otros 14, pues prácticamente ya se gastaron los 20 billones de cara al 2023 y eso ha dejado mucha incertidumbre porque quiere decir que no se va a lograr estabilizar la deuda en 60% del PIB. Pero aquí tienen un gráfico en el cual mis simulaciones muestran que muy seguramente la relación deuda pública-PIB va a volver a niveles del 63 en el 2023 y 65 en el 2024
porque si todo lo que usted recauda se lo gasta inmediatamente, pues prácticamente no estamos haciendo nada para corregir ese déficit estructural del orden de 5, 6 puntos. Déjenme finalizar para escuchar las preguntas e inquietudes que ustedes tengan con el tema de las señales opacas. Ya lo había mencionado. ¿Qué hacemos gastándonos deuda pública en compra de tierras ociosas para decir que la tierra improductiva ya no la tiene Pedro A, sino la tiene Pedro B? Eso no ayuda en nada. La reforma a la justicia que ha debido hacerse para achicar el sector simplemente pasaría 4.500 funcionarios de la Procuraduría al sector de la justicia. La reforma a la policía, que fue un tema de campaña, pues realmente creemos que no añade nada a la esencia. Tiene que ver más con un prurito de tipo político, de debilitar inclusive la fuerza pública que vemos tristemente golpeada ahora a manos de los indígenas. La reforma a la salud, algo que funcionó bien y que fue probado en toda América Latina como un estandarte del sector privado, proveyendo los servicios a través de las EPS, ahora se quiere cambiar y se habla de una, déjeme decirlo claramente, una estupidez de nacionalización del sector salud que viene siendo ejemplo en la región. Y ha habido animadversión contra el sector financiero, se les cataloga de zánganos, no contentos con ello. En la reforma tributaria se les pone una sobretasa ya no de 3 puntos, sino de 5 puntos y ya no de carácter temporal, sino permanente. O sea que son señales opacas que no ayudan a enfrentar los desafíos que estamos teniendo. Y claramente hay señales malas en lo que tiene que ver con la paralización del sector minero energético, con lo que tiene que ver con la prohibición del fracking, que a nivel mundial ha mostrado en 10 años una revolución en lo que tiene que ver con la optimización del uso de agua y con el uso de los químicos que se usan para sacar gas, incluyendo en muchos casos una eficacia que es superior a la de los pozos convencionales. Se habla de unos impuestos sectoriales que el ministro Campo habla hoy de moderarlos, pero que está generando un encarecimiento de el uso de la energía en Colombia, mientras el resto del mundo, como en Francia, habla de reactivar y utilizar la energía atómica. Aquí estamos hablando de paralizar la extracción de gas y de petróleo. Y en las relaciones internacionales que ustedes bien conocen, se dan señales que nos generan incertidumbre en lo que tiene que ver con Cuba, Venezuela, Nicaragua. Se habla de reformas constitucionales que claramente no son urgentes, como el tema del estatuto del campesinado, y que muchos creen que es un precalentamiento a vuelta de 1 o 2 años de algo que esperamos no tenga que ver con alterar las reglas del juego de periodos de 4 años. Déjenme entonces finalizar ahí, dejar de compartir mi pantalla para poderlos ver a ustedes y plantear y tratar de responder las inquietudes que me imagino serán muchos. Gracias, doctor David, gracias al Fondo de Garantías por permitirme compartir con ustedes estas ideas. Doctor Sergio, muchísimas gracias a usted. Adelante, Vanessa. Muchas gracias, doctor David, y al doctor Sergio también muchas gracias por su exposición. Ya tenemos algunas inquietudes en el chat. Para dar inicio entonces a este segundo momento, le damos paso a nuestro presidente, el doctor David Bocanument, quien moderará este espacio con el doctor Sergio. Recuerden que podrán seguir formulando sus preguntas a través del módulo que tenemos dispuesto para eso, y en la medida que el tiempo nos lo permita, le daremos respuesta a todas ellas. Adelante, doctor David. Muy bien, gracias, Vanessa. Doctor Sergio, aquí pues empiezan a llegar un número impresionante de preguntas. Intentaré irlas agrupando por temas. Podemos comenzar con el dólar. Ya aquí hay una pregunta que dice: ¿cuánto atribuye a la situación económica mundial y estructural el incremento del dólar y cuánto a los factores políticos? Pues el doctor Sergio ya nos dijo que miti, ¿sí? Muy bien. Pero me dicen los empresarios, ¿qué podemos esperar los empresarios del precio del dólar
para este fin de año y para el año 2023 cuando estamos en este momento haciendo presupuestos? ¿Qué les podemos contestar a los empresarios, doctor Sergio? Pues en ausencia de tantas torpezas tweet, yo hubiera pronosticado un cierre del promedio de este último trimestre del 2022 a una tasa cercana a 4.400. Y en épocas de relativa tranquilidad y buen manejo macroeconómico, hubiera pensado que después de una devaluación del 10% y un acumulado de prácticamente 55% real, una devaluación del orden del 4% en el 2023 hubiera sido suficiente. Es decir, estaríamos hablando de un pronóstico de TRM del orden de unos 4.600 en épocas de calma. Pero en épocas de turbulencia como las que estamos hablando, los estructurales desaparecen y queda el nerviosismo de aquellos que fondean, como vimos en un 26%, los test. Déjenme compartir con ustedes las dificultades de pronosticar esto cuando, por ejemplo, el propio Ministerio de Hacienda acaba de cerrar las colocaciones de subastas de test ante la imposibilidad de colocar test arriba del 14% con una TRM a niveles de 4.900. Es sencillamente demasiado oneroso para el fisco absorber estos errores de tweets y estos errores de poca sindéresis en el norte que debe tener el país, según lo hablamos. Entonces, yo no me quiero comprometer, David, a dar una cifra de si sería 5.000 o 5.500 o 6.000, porque creo que, como lo decía recientemente JP Morgan, lo que requiere el país es un cortocircuito comunicativo. ¿Qué quiere decir eso? Ojalá el presidente Petro escondiera su tweet en un cajón con llave y de eso nos permitiría volver a los estructurales. Bajo los estructurales, repito, yo esperaría un regreso de una tasa de cambio bajando de los 4.900 de hoy a algo más estructural en la línea de los 4.500, 4.600. Pero mucho va a depender de lo que pase con la tributaria. Y aquí hago un poco de especulación. Si infortunadamente el ministro Ocampo se ve contra las cuerdas y este contrapunteo permanente con su jefe y presidente se hace inmanejable y nos abandonara tempranamente en el mes de enero, habiendo pasado la tributaria, yo me atrevería a especular que fácilmente nos vamos a 5.500, 6.000 por abandono del barco. Pero si por el contrario lográramos una reforma tributaria recaudando entre 1,2, 1,5 y logramos que el presidente esconda el tweet y se diga, como recientemente se dijo en el día de ayer, que va a haber exploración y va a haber explotación en línea con los requerimientos del país en su cuenta externa y en la provisión, pues de pronto podríamos regresar a los niveles de 4.600 y 4.700, David. Pues la realidad es que el mercado hoy nos dio un respiro. ¿Qué tan sostenible entonces podría ser para tener una tasa de cambio para estos dos últimos 2 meses, llegando a los 4.700, 4.750? ¿Lo ves viable, Sergio? Yo lo veo viable a un presidente sin tweet, a un presidente que reacomode y recule, como se dice coloquialmente, en lo que ha sido la animadversión contra el sector minero energético y al mismo tiempo unas señales de no reforma pensional expropiatoria, no reforma anti-EPS, porque tú puedes arreglar parte de la problemática energética, pero si el día de mañana muestras animadversión expropiatoria contra el sector de ahorros del sector privado, creo que regresaríamos a los 5.000 y 5.500. Bueno, sigámosle entonces prendiendo velas al ministro Campo, que ha sido como el muro de contención de toda esta situación actual que vemos y de turbulencia política y económica. Pasemos al segmento de tasas de interés.
Sergio, ¿cómo ves las próximas reuniones del Banco de la República? ¿Crees que se seguirá y el banco le faltan algunas, digamos, incrementos en la tasa de interés? ¿O crees que podemos cerrar el año con la tasa que tenemos actualmente? En esto el mercado está muy dividido. Hay quienes piensan, incluyendo ellos varios bancos de inversión, que el Banco de la República debería hacer 150 puntos básicos, subiendo la repo del actual 10% a 11,50 al cierre de este año. Yo discrepo de esa visión. Yo creo que probablemente el banco está llegando ya a su tope con tasas pensaría de 50 o 100 puntos básicos, es decir, no hay que llevarla a 11,50, de pronto 10,50 es suficiente. ¿Y en qué métrica me estoy amparando para ello? En la métrica de medir la repo contra la inflación subyacente. Digamos, en aras de la discusión, que la inflación subyacente, que aquí mostré en 7,50, se estabilizara en 8, que es bastante alta. Bueno, un poco la tasa de interés real neutra que el propio Banco de la República tiene en mente, habla de 200 puntos básicos por encima de ese 8%. Quiere decir que con el 10% actual, de alguna manera ya estaría cumpliendo esa norma de enfriamiento, y un elemento de ruido que le llega al Banco de la República y que lo saca de esta visión de que con 10 y 10,50 sería suficiente es precisamente la volatilidad cambiaria. Dicho de otra manera, si la TRM estuviera en los 4,600, 4,500 estructurales y yo estuviera nuevamente sentado en la Junta del Banco de la República, yo estaría votando a favor de dejar la tasa repo en su 10% actual. Pero como la situación que enfrentan mis colegas del Banco de la República es muy otra, y la tasa TRM no es 4,600, y el país tiene que financiar, probablemente estamos, como se dice coloquialmente, en un punto intermedio entre que probablemente no hay que ir a 11,50 en la repo, pero tampoco me puedo quedar cómodo en el 10. De allí mi métrica de que probablemente en 10,50 máximo 11% sería suficiente para hacer la cuadratura del círculo entre las necesidades fiscales, las necesidades externas y las necesidades de contener la inflación a tasas no superiores al 11% al cierre de este año. Perfecto, doctor Sergio, muchísimas gracias. Vamos entonces a otro dolor de cabeza que tiene el Banco de la República, y es el tema de su misión principal de controlar la inflación. Lejos estamos de los últimos años donde teníamos pues una inflación controlada. En tu presentación hablamos de cerrar el año con una inflación entre el 11 y el 12%. Hay mucha expectativa de lo que va a pasar al cierre de este mes, porque con base en eso vamos a escuchar temas de negociación sobre el salario mínimo para el próximo año. Pero con ese nivel de tasa de inflación y con la indexación que se da de los precios de la canasta familiar en términos de alimentos, educación, recreación y demás, ¿sí crees que pueda ceder la inflación para el próximo año? Va a ceder, pero no lo suficiente. Yo creo que aquí la variable clave, como lo discutíamos, es el reajuste del salario mínimo. Como bien mencionas, David, el tema de inercia y de propagación de un año a otro de los efectos que trae el arrastre nos pueden hacer un daño muy grande. Pensemos un escenario optimista. La inflación cierra en 10. El salario mínimo se reajusta en 14% y no en 20%. Bajo ese escenario, yo pienso que la inflación podría desacelerarse del 10 hacia algo cercano al 6, 6,5, en vez del 7,5 que está viendo mucha gente el próximo año. Y el otro escenario catastrófico sería un reajuste del salario mínimo del 20%, con un elemento de persistencia del conflicto de Ucrania y unos faltantes en el fondo de estabilización de combustibles.
ya no de 1,5 ni de 2, sino de 3 puntos del PIB. O sea que tenemos una presión fiscal que le impide al gobierno de alguna manera salir a honrar lo que dijo que iba a honrar, de pagarle a Ecopetrol cerca de 1,5 o 2 puntos del PIB. Entonces tenemos fuego por todas partes. Fuego inflacionario proveniente del reajuste del salario mínimo del 20%. Fuego de inflación de costos, con un precio de equilibrio de la gasolina ya no a 10.000 galón, sino 20.000 galón de gasolina corriente, debido, entre otras, por el elemento devaluacionista a tasas del 20%. O sea, eso sería un escenario bastante catastrófico, y bajo ese escenario yo diría que difícilmente la inflación bajaría del 10% en el año 2023. Si me pongo a hacer cábalas y probabilísticas, quiero pensar con el deseo que el ministro Campo todavía nos acompañará, que el salario mínimo se reajusta por debajo del 14%, que la devaluación baja del 22% a algo cercano al 7-8% el próximo año, y bajo ese escenario probablemente la inflación del próximo año bajaría del 10 hacia algo cercano al 6, pero no mucho menos del 6. Va a ser muy difícil, por lo tanto, reducir la tasa repo del 10% a algo inferior al 8% el próximo año. Tocaste dos temas, doctor Sergio, que me parece que debemos profundizar. Uno, Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles en Colombia, incremento de la gasolina. Personalmente considero que con ese incremento en el precio de la gasolina impactará todavía más la inflación, pero no creo que se alcance a cubrir ese déficit. Y más con el problema de evaluación que tenemos, ¿sí?, actualmente, y el impacto en las finanzas públicas. ¿De qué magnitud estamos hablando con este nivel de dólar y este desfase en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles? Casi que se tendría que hacer otra reforma tributaria, ¿o no es así? Correcto, correcto. O sea, la idea era que de las ganancias extraordinarias que está teniendo Ecopetrol, este año bordeando 14, 15 billones, le deberían pagar por lo menos unos 3 o 4 billones a Ecopetrol para de alguna manera resarcirle el subsidio al precio de la gasolina que bordea el 50%. Como eso no va a ocurrir, seguramente lo que tendremos entonces es que el déficit fiscal bien contado no va a ser del 7% que se dijo en 2022, sino prácticamente del 10%, porque van a quedar debiendo 3 puntos a Ecopetrol. De acuerdo. Un déficit de 10% pone una presión monumental, porque recordemos que el balance primario requerido para estabilizar la deuda es de +1. Si usted tiene un déficit de 10 y le quita 4 o 5 puntos de intereses, usted tiene un déficit de balance primario negativo de 5. 5 negativo. 5 negativo contra 1 positivo que debería tener. ¡Wow! Tienes un desfase de 6 puntos del PIB. Ahora, yo sí quiero ser claro que dadas las dificultades que ha tenido esta administración para impulsar una reforma tributaria, que inicialmente se habló de 50 billones, óigase bien, que después pasaron a hablar 75 de 25 al principio, 75, bueno, 50, 75, 20. 75, 50, 25. Ya vamos probablemente llegando a 15 o a 12 y es totalmente insuficiente. Entonces vamos a tener unas dificultades de carácter fiscal muy serias, y sin saber si vamos a tener el timonel en Hacienda para evitar que venga una degradación adicional. Recuérdense que estamos un escalón por debajo de grado de inversión. Correcto. Con todo este escenario estaríamos 2 escalones por debajo de grado de inversión, y no veo a Moody's manteniendo el grado de inversión bajo ningún escenario. Hay una noticia muy reciente que anunció el presidente, y en este proceso de negociación con la reforma tributaria, de
no gravar las pensiones. ¿Cuál es tu posición al respecto, doctor Sergio? Bueno, sorprende negativamente en qué sentido, que había sido una bandera de su campaña, porque es cierto que la reforma tributaria que están proponiendo toca a menos del 2% de todos los pensionados, incluyéndome. Y realmente cuando vemos la magnitud de la reforma tributaria era muy moderada. Es decir, se estarían gravando las pensiones arriba de 10 millones de pesos a una tasa efectiva del orden de 3%. Quiere decir que realmente en el año, óigase bien, estaríamos pagando 3 millones de pesos quienes tuviéramos una pensión superior a 10 millones. O sea que me parece que entregó una bandera que era de su principio progresivo y que afectaba realmente al 2%. Pero todos sabemos por qué la entregó. Porque están los pensionados del Congreso detrás de eso. Y entonces eso explica por qué entrega una bandera. Ahora, en términos de recaudo, estamos hablando de una cifra realmente pírrica. Estamos hablando de no más de 3 billones de pesos al año, es decir, 0.05 del PIB, es decir, menos del 0.1% de recaudo. Luego, muy triste porque se entregó una bandera de progresividad, pero que realmente en las cuentas fiscales poca incidencia tiene. Muy bien, doctor Sergio, para respetar el tiempo nos quedan 9 minutos o menos, 8 minutos para unas preguntas que quiero hacerle y que vienen aquí de nuestros invitados y unas respuestas posiblemente cortas. Doctor Sergio, ¿cree que le alcanzará la gasolina y el capital político al presidente para el año entrante enfrentar una reforma pensional? No. Sin embargo, no a una reforma seria y estructural de pensiones. No va a tener el capital político para ello, lo cual lo hace más peligroso en el sentido de recurrir a el uso de los ahorros del sector privado, como se hizo en Argentina. Simplemente se dice que a partir del año 2024, todos los cotizantes arriba o por debajo de 4 salarios mínimos tendrán que cotizar a Colpensiones. Eso quiere decir que le van a dar caja a Colpensiones por una suma significativa del orden de 1.5 puntos del PIB por año. Y queda por ver si no solo se estarían apropiando del flujo de las cotizaciones, que en un 80% están por debajo de 4 salarios mínimos, sino eventualmente le echan mano, como hicieron en Argentina, al ahorro correspondiente a esos cotizantes por debajo de 4 salarios mínimos. Si llegaran a hacer eso, estamos hablando del orden de 10 puntos del PIB, o sea, 10 reformas tributarias le quedarían en manos del señor Petro y su administración para dilapidarlo y gastarlo, como lo hicieron infortunadamente en Argentina. Eso sería catastrófico para el país. Esperemos que no lleguen a ello. Luego, lo mejor que nos podría pasar es que no haya reforma pensional de ningún estilo, porque una reforma seria y estructural requeriría un capital político que no lo tiene hoy el presidente Petro. Muy bien. Hay algunas preguntas sobre inversión, es decir, con toda esta situación macroeconómica, inflación, tasa de interés, dólar, los colombianos entonces nos vemos ante la decisión en qué debemos invertir, cuál sería una buena alternativa de inversión. Pregunta, ¿qué opina de la inversión en propiedad raíz en este momento? Bueno, pues depende de qué tipo de propiedad raíz estamos hablando. Si fuera propiedad raíz de lujo, pues está de por medio el impuesto patrimonial en cabeza de persona natural. Si usted la tiene en cabeza de una SAS, pues logra evadir de alguna manera ese impuesto. Pero tal como ocurrió en los países vecinos, donde las cosas salieron mal, como en Nicaragua, como en Venezuela,
los bienes inmuebles, como su nombre lo dice, quedan inmuebles, se quedan acá. Correcto. Así que tienen que jugar con cuál es la perspectiva de Colombia. Por el contrario, si las cosas se mejoraran y volviéramos a las señales de los primeros 30 días y no a las de los últimos 30, pues uno pensaría que, dada la escasez de vivienda, ese es un sector todavía con carencia de oferta y debería poder tener una buena perspectiva. Ahora, hay muchos elementos de carácter estructural. Tú lo sabes bien, en pospandemia, el tema de las oficinas se vino abajo, la rentabilidad de muchas de ellas es mucho menos rentable que en años anteriores. Luego, yo diría que tocaría entrar a discriminar qué tipo de inversión en fincas raíz y no todas son iguales. Perfecto, doctor Sergio. Para finalizar con el tema de inversiones, ¿qué esperar de la rentabilidad de los portafolios de inversiones que se han visto tan afectadas por este incremento de las tasas de interés? Bueno, veámoslo. Tomemos el caso de renta variable en el Standard & Poor's. Rentó 30% en dólares en el año 2021 y a la fecha está perdiendo 30% en dólares. Quiere decir que en el promedio nos fue 0 cuando el benchmark ha debido de ser más 6. O sea, ahí hubo una pérdida importante. Sin embargo, hemos visto en las últimas semanas un Standard & Poor's que tocó 3.600, que hoy está asomándose a los 3.800, 3.900, y que dicen muchos, y el mercado internacional está dividido, que podría ser un rally de cierre de año para regresar a los niveles de inicios de año. Es decir, la pérdida sería 0 este año. Como se ganaron 30% el año anterior, dividido en 2 años da 15% de valorización. 15% de valorización es maravilloso. Y si usted le mete la devaluación peso-dólar, que digamos en aras de la discusión ha sido en promedio de 10%, usted se estaría ganando 15 en dólares más el 10% de la evaluación. O sea que todavía la renta variable, si hay recuperación en el Standard & Poor's, podría haber sido una buena opción. La única recomendación, no venda porque se va con una pérdida para la casa de 20%. En cambio, manteniendo el portafolio, puede venir un rally no extraordinario, pero sí de cierre de las pérdidas. Y por último, en el portafolio de renta variable local, tuvo un auge importante, especialmente en las acciones del grupo GEA, por las razones Gilinski de todos conocidas. Pero ida a las sopas, se ha venido abajo y tenemos una caída de 14% localmente, también contaminada por el efecto de la administración Petro, por supuesto. Pues doctor Sergio, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer conversar con usted. Muy amable por contestar la respuesta de todos nuestros invitados. Creo que quedamos suficientemente ilustrados sobre lo que está pasando en la situación económica del país y del mundo. Nuevamente, muchísimas gracias, Sergio, y le doy la palabra entonces a Vanessa y al doctor Sergio para que se despidan. Gracias a ustedes por la oportunidad. Esperemos que las cosas se compongan porque tenemos de dónde mejorar el país y que el gobierno entre en razón. Doctor Sergio, doctor David, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy con estas importantes reflexiones en torno a las perspectivas macrofinancieras en Colombia. En nombre de FGA Fondo de Garantía les agradecemos a todos ustedes por la participación en este evento. Los invitamos a valorar este webinar haciendo clic en el vínculo que se encuentra ubicado debajo de nuestro chat. Y recuerden que la presentación del doctor Sergio Clavijo la podrán descargar de nuestro sitio web www.fga.com.co, al igual que el video de este webinar que estará disponible en nuestro canal de YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de LinkedIn, Instagram y Facebook. Les deseamos a todos un feliz resto de tarde. Muchas gracias. A ustedes.